Estamos nuevamente aquí desde Turquía. Esta vez estamos en Sardis. Acabamos hace unas pocas horas de hacer un directo desde Filadelfia, que tuvimos algunos problemas porque parece ser que no estaba permitido. La única iglesia, bueno, el único lugar que representa esta iglesia, ¿no? Que hemos ido, que donde nos han puesto problemas para grabar. Pero bueno, la importancia y la relevancia que tiene para nosotros Filadelfia, pues ya sabemos que es muy grande. Pero ahora estamos desde Sardis y sabemos que esta iglesia, el Apocalipsis, habla de que tiene nombres de que vives y estás muerto y tiene una aplicación también, lo tuvo en su tiempo, la iglesia de protestante, la iglesia de la Reforma, pero ahora, actualmente, también tiene una aplicación muy importante. Sabemos que la palabra de Dios está escrita para aquellos que han alcanzado los fines de este siglo. ¿Y qué pasa con las siete iglesias? Porque también tiene una aplicación, algunas cosas para nosotros, los que hemos alcanzado el fin del tiempo. Vamos a empezar con Luis, que nos va a relatar algunas cosas acerca de la misma. Bueno, hermanos, pues buenos días. Estamos en Sardis, como nos ha explicado Fanny. Esta es una zona también, lógicamente, con mucha historia. Aquí esto fue la capital, por lo visto, del reino de Lidia. El reino de Lidia, recordemos que es ese reino que conquistó Persia posteriormente. Cuando lo vemos en la profecía, el oso con las tres costillas en la boca, una de esas costillas, recordemos que se refería al imperio de Lidia, ¿no? El imperio de Lidia en esa época, en el siglo VII antes de Cristo, ocupaba realmente todas estas iglesias que estamos visitando, todas estas ciudades, que luego, al ser conquistadas por los persas, pasaron bajo su poderío, digamos, y después pasarían a formar parte del reino griego y más tarde del Imperio Romano, ¿no? Por lo tanto, son zonas donde, lógicamente, el paso de la historia ha ido sobreponiendo culturas y lo vemos pues en las ruinas que vamos encontrando, que bueno, están pues ya muy destrozadas, lógicamente, porque aquí han ido pasando todos, ¿no? Esta iglesia, la iglesia de Sardis, pues ahora los hermanos nos dirán más cosas acerca de ella, sobre todo pues a nivel profético, pero desde luego pues corresponde con el periodo del protestantismo, lo que sería la iglesia protestante, y el Apocalipsis pues nos dice muchas cosas de ella que una vez más tenemos que tomar nota, ¿no? Porque recordemos que las siete iglesias, aparte de ser proféticas de los tiempos históricos que se irían sucediendo en el pueblo de Dios, también nos hablaba o nos hacía referencia a cada cristiano que vivirá en cada época, de qué maneras podía afrontar la religión, ¿no? Y Sardis, desde luego, tiene también su significación. Sí, no sé si alguien, Javi, nos va a decir, o Ángel, o... Bueno, pues eh, yo he estado viendo que el nombre de Sardis tiene varios significados, ¿no? En griego parece ser que le asocian el nombre del sol. Y cuando dice que tienes nombre de estar vivo, pero estás muerto, ¿no? El sol sabemos que ilumina, ¿no? Sabemos que el sol de justicia es Cristo. Y si tú tienes nombre de Cristo, pero no eres Cristo, entonces eres un falso Cristo, ¿no? Y es interesante este concepto. Luego he visto que también decían por aquí que Sardis tenía en hebreo parece ser que tiene referencia a Sefarat. Y Sefarat, pues claro, Sefarat tiene que ver con España. Entonces, claro, también he visto en Wikipedia que por etimología se considera que Sardis significa los supervivientes o los sobrevivientes o los escapados. Entonces, claro, cuando juntas todos estos conceptos ya te empiezas bueno, a emocionar un poco, a poner un poco nervioso y ver que aquí, bueno, hay algo que tenemos que comprender. También llegaba aquí un río, y parece que también había aguas termales y aguas frías, y llegaba un río y traía ahí oro, traía oro el río. Entonces, esta ciudad se convirtió en una de las ciudades más ricas. De hecho, cuando Ciro la conquistó, el rey, creo que se llamaba Greco, era inmensamente rico, dice uno de los textos, ¿no? Una de las referencias históricas. Entonces sabemos que, bueno, Tarsis lleva oro también al pueblo hebreo, ¿no? Entonces todas estas simbologías creo que van a darnos más de qué hablar.
También a mí me ha impresionado ver la sinagoga judía de aquí, ¿no? Es realmente impresionante, es muy grande, es de las más grandes, no sé si de la zona de la época o así, no recuerdo cuál es la comparativa, pero es de las más grandes o la más grande. Y bueno, también tenemos que recordar que en esta última iglesia uno de los problemas más grandes que podemos tener es la judaización, ¿no? El tema de, incluso el tema del cabalismo, llevarlo al extremo. Y bueno, el fariseísmo, todo eso también creo que también tenemos que tenerlo en cuenta. Y bueno, no sé si alguien más quiere comentar alguna cosa. Recordemos un poco de la iglesia protestante. Sardis se le dice que tiene fama de que está vivo pero está muerto. Claro, recordemos las iglesias protestantes tuvieron los grandes reformadores. Dice que en Sardis hay algunas personas que no han manchado sus vestiduras, pero que Dios no ha encontrado sus obras perfectas. Claro, eso lo podemos aplicar grandemente con nosotros. Pero recordemos cómo digamos, los reformadores, unos pocos que hicieron una gran obra, pero lo que veíamos en Alemania cuando fuimos a esa catedral luterana, es decir, cómo al fin y al cabo, luego todos los que vinieron no avanzaron ni un centímetro más, ni un milímetro más de los reformadores. Es decir, rápido, es decir, estuvieron, digamos, basadas en grandes hombres, grandes héroes de la fe que hicieron una gran obra de reforma y luego los que estaban atrás se quedaron ahí y no avanzaron. Por eso durante varios siglos era una iglesia en realidad muerta, aunque tenía una gran fama y un gran poder. A mí también me llamó la atención lo de la sinagoga. Eh, es una sinagoga muy grande, no es lo común, una sinagoga tan grande y además emplazada en el centro de la ciudad, que eso era lo más fuera de lo común, aparte que era de gran dimensión, estaba en el centro, lo que evidenciaba un gran poder de los judíos que estaban aquí, en esta zona. Pensemos que en esta zona estaba el templo de Artemisa, que pronto iremos, que aparentemente fue el primer banco moderno, por lo menos de manera moderna, como así aquí se acuñaban monedas, ahí se empezó bueno, quedan hay los primeros registros de transacciones económicas y todo eso. Pero decís, bueno, ¿por qué la iglesia que es la iglesia protestante tenía en el medio, tenía una sinagoga? ¿Dónde creció, dónde se manifestó, dónde se expandió la masonería y todas esas cuestiones? Especialmente en el mundo protestante. En Estados Unidos, Inglaterra, la corona británica, ¿qué hay con la corona británica y los judíos? ¿Qué pasa en Holanda? En todas las naciones donde se expande el protestantismo y la libertad, también hubo una gente, unas logias, bueno, se puede hablar del origen, si los templarios, esto, pero las logias masónicas, ¿dónde tomaron poder y fuerza? En los lugares protestantes también. Y lo que decía Ángel, a nosotros, bueno, todo el tema de judíos mesiánicos y todo, que es un gran peligro para nosotros. Pero bueno, también tenemos que tomar siempre todas las advertencias, las amonestaciones. Tienes fama de que vives, pero estás muerta. Las obras. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Tenemos fama? Bueno, quizás en el mundo no, pero sentimos que estamos muy vivos, que tenemos muchas riquezas y la tenemos, pero ¿cómo están nuestras obras delante de Dios? Eso es porque es la aplicación que tenemos que ver de cada iglesia también para nosotros. Bueno, supongo que Víctor comentará. El texto habla de que quedan unos pocos que aún se mantienen en lo que se debe mantener, ¿no? Esto es muy interesante porque cuando hemos visto de este significado también como sefarat, da que pensar. ¿De dónde ha salido el mensaje del cuarto ángel? ¿De dónde estaba previsto? Tarsis, sefarat. Y quedaron ¿unos pocos de qué? Pues unos pocos que se han mantenido en la verdad y que son los que siguen adelante, mientras la inmensa mayoría de los que deberían estar o ser como ese grupo han dejado de serlo y se han convertido en todo lo contrario. Son enseñanzas que debemos tener para comparar lo que está escrito con un periodo histórico real en su momento, un periodo profético con el mundo del protestantismo, pero de nuevo otro periodo que se cumple, y es en el mensaje del cuarto ángel. Son cosas para pensar y mucho, porque estamos viendo cómo, en definitiva, las 7 iglesias tienen una correspondencia con lo que estamos viviendo ahora a todos los niveles. Desde luego, el significado de la palabra de Dios siempre va mucho más allá, y cuando dice que está escrito especialmente para los que han alcanzado los fines de los siglos o de los tiempos,
es totalmente literal y ahora lo estamos comprobando como nunca. Hay unos detalles que también me gustaría que apreciarais, ya lo veréis en las imágenes en su momento. En esa sinagoga, en el suelo, cuando te vas fijando, hay mucho mosaico, ya sabéis, esas piedrecitas pequeñas que iban poniendo haciendo dibujos, una labor de mucha paciencia, desde luego. Pero algunos se sorprenderían porque en el suelo hay esvásticas, ya sabéis, cruces gamadas, el símbolo de los nazis. O algunos dicen, ¿cómo puede ser que esto esté allí? Pero, ¿de dónde surge todo esto? Recordad que era un símbolo pagano, una adoración solar, que es en definitiva lo que nos muestra ese signo. Y lo que sorprende, sí, es que esté también en sinagogas. ¿Cómo puede ser adoración solar allí? Seguramente la mayor parte de los judíos que entraban allí ni se enteraban. Lo más fácil. Pero los que sabían de simbología, con todo ese lenguaje oculto que ya venía desde las sociedades secretas anteriores al diluvio, lo asimilaban muy bien. Siempre una minoría, por supuesto. El resto, mira, decoración, queda bonito. Y así ha pasado en tantas cosas. Mirad también aquí, fijaos en las columnas, en todo lo que hay por sobre de ellas. Una vez más, ¿qué vemos? Pues huevos, 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 huevos por todos lados. Y esto lo hemos ido viendo en cada lugar de los que hemos estado. ¿Y quién llevaba esto? Pues la señora divina, entre comillas. Una vez más, al final ya ponían esto por todos lados. Unos sabían para qué servía, para qué era, y otros decoración, y ya no se enteraban. Y así, en el fondo, quien va dominando son los que tienen el conocimiento oculto, los que, en definitiva, la profecía hablaba que al fin del tiempo, esas sociedades secretas estarían vinculadas a la gran ramera, al Vaticano, y que terminarían dominando el mundo, con un protestantismo apóstata que los apoyaría. ¿Y qué estamos viendo? Pues la realidad de la vida, lo que acontece ya para el fin del tiempo. Por tanto, vaya enseñanzas tenemos una tras otra en todos estos lugares. Y ahora nos iremos a ese otro templo de esta divinidad, entre comillas, a ver qué encontramos allí. Pues ya no, desde el templo de Artemisa no haremos directo, lo haremos, o sí, bueno, veremos, depende. Y o si no, lo haremos de si logramos llegar a lo que sería la otra iglesia, en la que hoy, bueno, el otro lugar de la iglesia de Pérgamo, pues ya haríamos el directo, porque la intención es hacer un directo desde cada una de las iglesias. Claramente tenemos que quedarnos con todo lo que nos han dicho nuestros hermanos, pero sobre todo quedémonos con esta parte de que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Y nosotros estamos muertos en nuestra mundanalidad, en nuestro libertinaje, o estamos muertos en nuestras obras, en nuestro legalismo o nuestro fariseísmo. Quedémonos con esto, porque es algo muy significativo para el pueblo de Dios. Revivamos de ese primer amor que también lo habla esta iglesia. Volvamos a ese primer amor y hagamos todo por Cristo. Que Dios les bendiga.